Neil Patterson pescaba en el lago Evergreen desde hacía décadas, pero últimamente algo no estaba bien. Los peces que pescaba tenían bultos extraños. Parecían crecer cada semana. Cuando finalmente pescó una trucha arcoíris con una protuberancia enorme en el cuello, la curiosidad pudo más. De vuelta en su cocina, Neil respiró profundo y cortó el crecimiento misterioso. Sus manos curtidas temblaron cuando soltó el cuchillo y se abalanzó hacia su teléfono. El aire matutino estaba fresco cuando Neil Patterson cargó su equipo de pesca en su camioneta vieja. A los 63 años, sus manos llevaban los callos de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en el agua. El lago Evergreen había sido su refugio durante más de 30 años, un lugar donde el tiempo parecía ir más lento, donde las complicaciones de la vida se desvanecían con cada lanzamiento de su caña. Neil conocía estas aguas como la palma de su mano. Los lugareños lo llamaban el susurrador de peces, un apodo que fingía odiar, pero que secretamente disfrutaba. Al llegar a su lugar favorito, Neil notó menos pescadores de lo normal para un sábado por la mañana. Quizás el clima inusualmente fresco había mantenido alejados a los pescadores ocasionales. Lanzó su línea con la facilidad que viene de años de repetición. Pero algo sobre el lago parecía diferente hoy. El agua se veía más turbia de lo que recordaba. El salto usual de los peces se estaba notablemente ausente. Neil se sacudió la inquietud. Los lagos cambian con las estaciones, se recordó. Nada permanece igual para siempre. Sin embargo, mientras pasaban las horas y su cubeta permanecía casi vacía, esa incomodidad inicial creció. Esta no era una variación estacional normal. Algo más estaba pasando aquí. Los peces que logró pescar parecían aletargados. Sus colores normalmente vibrantes estaban apagados. Y luego estaban los bultos. Pequeñas protuberancias firmes que había notado por primera vez varias semanas atrás, pero que había descartado como parásitos o heridas. En ese entonces, disgustado por su apariencia, había arrojado esos peces de vuelta al agua sin pensarlo 2 veces. Pero hoy era diferente. Los crecimientos que observaba eran sustancialmente más grandes, más pronunciados. En su tercera captura del día, una trucha arcoíris de buen tamaño tenía lo que solo podía describirse como un crecimiento bulboso, sobresaliendo de su cuello, casi del tamaño de una pelota de golf. Neil la examinó con creciente preocupación. Pasó sus dedos callosos sobre la masa firme y antinatural. ¿Se estaba extendiendo algún tipo de enfermedad entre la población de peces? Como hombre que había construido parte de su identidad alrededor de ser guardián de estas aguas, el pensamiento lo perturbó profundamente. Decidido a entender qué estaba pasando, Neil continuó pescando durante todo el día. Mientras el sol comenzaba su descenso, Neil empacó su equipo con el corazón pesado. La cubeta de peces a su lado representaba más que solo la captura de hoy. Era evidencia de que algo estaba seriamente mal con el lago Evergreen. Estos ya no eran casos aislados. Fuera lo que fuera, se estaba extendiendo. Durante años, Neil había suministrado pescado fresco a varios restaurantes locales. Los dueños confiaban en su juicio y experiencia. Si él decía que los peces estaban buenos, estaban buenos. Pero ¿podía él, en buena conciencia, vender estos peces ahora? Conduciendo a casa, los recuerdos regresaron de haberle contado a su esposa sobre los peces extraños semanas atrás. Ambos lo habían descartado, pero ahora Neil deseaba haber prestado más atención a esa primera señal de alarma. De vuelta en su modesta casa junto al lago, Neil puso el pez más grande en su tabla de cortar. La luz de la cocina iluminó la protuberancia grotesca en su cuello.
Bajo circunstancias normales, estaría fileteando estos peces, preparándolos para su propia cena o para venderlos. Pero nada de esto se sentía normal. El bulto se sentía firme pero ligeramente blando bajo sus dedos mientras presionaba suavemente contra él. Neil alcanzó su cuchillo de filetear más afilado. Con precisión quirúrgica, hizo una incisión a través del crecimiento más grande. Lo que encontró adentro le heló la sangre. En lugar del fluido claro o la criatura parasitaria que medio esperaba, el bulto contenía una masa gelatinosa con un tinte amarillento enfermizo. El tejido parecía inflamado, lleno de manchas oscuras extrañas por todas partes. Esto no era solo un parásito o herida, se veía como una enfermedad, algo agresivo y antinatural. En lugar de continuar con su rutina usual de preparar la captura, Neil dejó su cuchillo. Alcanzó su teléfono. La operadora sonaba confundida al principio. ¿Era esto realmente una emergencia? Pero mientras Neil explicaba lo que había encontrado, la gravedad de la situación se volvió clara. No se trataba solo de pescado echado a perder. Podría ser una crisis de salud pública en formación. En cuestión de horas, la orilla pacífica del lago Evergreen se transformó en algo parecido a una escena del crimen. Oficiales de salud ambiental en equipo de protección recolectaron muestras tanto del pescado como del agua. Establecieron un perímetro alrededor de la orilla. Rechazaron a pescadores confundidos que habían llegado para una tarde de pesca. Neil observó desde la distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. 3 días agónicos pasaron sin palabra oficial. Neil no podía dormir. ¿Había exagerado? ¿Las pruebas saldrían normales, convirtiéndolo en el hazmerreír de la comunidad? Pero el 4.º día, las noticias locales publicaron una historia que confirmó sus peores temores. 5 personas habían sido hospitalizadas con síntomas misteriosos. Dolor de estómago severo, erupciones furiosas que no respondían al tratamiento, dificultad respiratoria que tenía a 2 pacientes en ventiladores. El hilo común que conectaba los 5 casos: todos habían consumido pescado del lago Evergreen en las últimas 2 semanas. Los resultados de las pruebas de la agencia ambiental pintaron un cuadro sombrío. Los peces habían desarrollado una forma rara de linfosarcoma, un tipo de cáncer acelerado por exposición química. Más alarmante aún, la enfermedad había mutado de alguna manera para afectar a humanos que consumían los peces infectados. Esta enfermedad se estaba volviendo humana. Los investigadores ambientales rastrearon el agua río arriba. Verificaron metódicamente posibles fuentes de contaminación. Lo que descubrieron envió ondas de choque a través de la comunidad. Northstar Chemical Industries, una planta ubicada a 8 kilómetros río arriba, había estado vertiendo ilegalmente aguas residuales que contenían compuestos cancerígenos, directamente en un afluente que alimentaba el lago Evergreen. Los registros indicaron que esto había estado sucediendo durante al menos 18 meses. Aún peor, reportes internos de la compañía revelaron que los ejecutivos habían sido advertidos, pero eligieron ignorar esas advertencias para evitar operaciones costosas de limpieza. El lago fue inmediatamente cerrado a todas las actividades de pesca y recreación. Oficiales de salud emitieron advertencias urgentes contra consumir cualquier pescado capturado en un radio de 30 kilómetros del lago Evergreen. Los efectos se extendieron por la comunidad instantáneamente. Guías de pesca locales que dependían del lago para su sustento, de repente se encontraron sin ingresos. Los restaurantes se apresuraron a encontrar nuevos proveedores. Mientras más residentes ingresaron a hospitales con síntomas similares,
la indignación pública se intensificó. La situación llegó a un punto crítico cuando documentos fueron filtrados a la prensa. Revelaron que 3 ejecutivos senior habían conocido sobre la contaminación, pero habían trabajado activamente para ocultarla. Habían falsificado reportes ambientales, intimidado a denunciantes, continuado el vertido ilegal para proteger sus ganancias. Para Neil Patterson, la reivindicación fue agridulce. Su vigilancia había potencialmente salvado innumerables vidas. ¿Pero a qué costo? El lago que amaba ahora estaba contaminado. Su futuro incierto. 6 meses después, tras esfuerzos extensos de remediación que costaron millones, signos tempranos de recuperación comenzaron a aparecer en el ecosistema. La población de peces mostró tasas decrecientes de tumores en especímenes nuevos. Las pruebas de calidad del agua indicaron niveles descendentes de los compuestos cancerígenos. La justicia también se estaba sirviendo. El CEO y 2 miembros de la junta de North Star enfrentaron cargos criminales por crímenes ambientales y peligro intencional. Sus juicios resultaron en sentencias de prisión sin precedentes. Un mensaje claro de que los crímenes ambientales corporativos ya no serían tratados como meras violaciones regulatorias. Neil fue aclamado como un héroe local. Su simple decisión de llamar a las autoridades, en lugar de vender o consumir los peces enfermos, había potencialmente salvado innumerables vidas. Las agencias de protección ambiental usaron el caso para implementar protocolos de monitoreo más estrictos para operaciones industriales cerca de fuentes de agua a nivel nacional. Las cicatrices permanecieron, tanto en el ecosistema como en la confianza de la comunidad. Pero la vigilancia de Neil había prevenido que una crisis se convirtiera en una catástrofe. ¿Has notado alguna vez algo que no parecía estar bien en la naturaleza? ¿Habrías tenido el valor de hablar, incluso si significaba potencialmente alterar toda tu comunidad?